Con respecto al ejercicio que sigue, vamos a ver que está ahí en el apunte. Dice cuántos isómeros, cuántas cetonas isómeras lineales posee el heptanal. Hay dos cositas que tengo que tener en cuenta para hacer ese ejercicio. Primero es hacer la fórmula semidesarrollada del heptanal, sacar su fórmula molecular, o sea, tiene 7 átomos de carbono. Y hay una cosita que tengo que tener en cuenta. Me dice cetonas lineales. Significa que no tengo que modificar la longitud de la cadena principal. Entonces, cuando yo pongo una cadena principal de 7 átomos de carbono, ¿a dónde va a haber las posibilidades de ponerlo al grupo carbonilo para formar una cetona? En el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 4. De manera tal que vamos a tener la 2-heptanona, la 3-heptanona y la 4-heptanona. O sea que la respuesta a esa pregunta es que el heptanal posee 3 cetonas isómeras lineales. Hagamos de cuenta que la pregunta hubiera cambiado, o sea, me diga cuántos isómeros lineales de esa fórmula molecular existen. Ahí la respuesta es 4 porque yo lo debo contemplar al heptanal. Y en la última transparencia hay otro problemita donde es un poquito más complejo, que quiero que lo copien al enunciado y lo adosen en el apunte. ¿Cuántos isómeros totales de fórmula molecular carbono 5, hidrógeno 10, oxígenos hay? Estamos viendo esto de los aldehídos como para poder entender un poquitito. Cuando me dice totales, significa que yo tengo que pensar de función, de posición, de cadena, tengo que razonar. Entonces, si yo pongo el aldehído de 5 átomos de carbono, tengo el pentanal. Cuando saco su fórmula molecular, tengo carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno. Bien. Si yo empiezo a razonar achicando esa cadena del pentanal, saco ese carbono, entonces ¿en qué posición lo puedo poner? Lo puedo poner en el carbono 3 o en el carbono 2, de manera tal de tener el 3-metilbutano o el 2-metilbutano. No tengo más posibilidades. Entonces yo tengo que pensar, si yo sigo achicando, ¿a dónde lo puedo poner ese metil? La única posibilidad es en el carbono 2, de manera tal que me quedaría el 2,2 propanal, disculpe. Y ahí ya no tengo más para pensar de cadena del pentanal. Pero el pentanal tiene isómeros de función con una cetona. Entonces, si tengo 5 átomos de carbono, ¿en qué átomos de carbono la puedo poner al grupo carbonilo para que me forme una cetona de igual número de átomos de carbono? En el carbono 2 y en el carbono 3. A su vez, cuando yo veo esa cetona, ¿puedo achicar la cadena para hacer isómeros de cadena? Sí. De manera tal de sacar uno de los átomos de carbono y me quedaría el 3-metilbutanona. Y ya no tengo más opciones. De esa manera, esos isómeros totales son 7 isómeros totales.